Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que tratamos de acercar un poquito a la filosofía, a la epistemología y a la metodología a lo simple, ¿no? Siempre con esta vocación de divulgación, tratando de pasar por todos los temas que nos preocupan y bueno, tratando también de que, aunque sea de a poco, nos dejen de preocupar. Y este es otro episodio un poco particular, primero porque por ahí termina quedando un poquito más breve, pero también porque, como ya hemos hecho en un par de ocasiones, que entre comillas cortamos la línea temática que venimos desarrollando para meter una notita de color, para permitirnos también charlar de otras cosas o retomar discusiones y temas que arrancamos hace ya un tiempo y que está bueno tenerlos presentes. En particular, me parece una buena oportunidad porque salió hace poco una peli, un documental, y a raíz de eso surgieron un par de comentarios, que pin, que pan, y bueno, me dieron la pauta de que por ahí era un tema interesante para no dejarlo pasar. Así que acá estamos, firmes junto al pueblo, vamos a charlar un poquito de Oscar Varsavsky, que es un científico argentino de nuestra historia reciente, y vamos a hacerlo principalmente a partir de la peli Oscar Varsavsky, el científico rebelde. Se habrán dado cuenta que de ahí viene el título del episodio, que es un documental de Rodolfo Petris. Además, bueno, voy a ir complementando con algunas citas, con algunos textos del propio Varsavsky y con algunos comentarios que encontré en algunas notas que el mismo Petris, el director del documental, tiene publicadas. Y atención, sin spoilear, ¿sí? Con lo cual la intención por ahí es que si les interesa lo que escuchan, también puedan ir a complementar buscando el docu. Pero antes de arrancar, aprovecho como siempre a recordarles que sea por donde sea que nos estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, ¿sí? De darle follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y también para apoyar en sí al proyecto. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por Oscar Varsavsky, para ampliar algo de info sobre el docu, obviamente todo vale, pero precisamente para quienes hayan aterrizado recién en este episodio, la invitación es principalmente a conocer el recorrido que venimos tejiendo desde hace un tiempo. Este ya es el episodio 34, así que podrán imaginarse que hay cositas interesantes que pueden encontrar. Por otro lado, este episodio, por los temas que toca, también funciona bien como una continuación de puntualmente otros dos, que son Entre ingenieros y ciudadanos, y el otro es Ciencia y valores ético-políticos, ¿sí? Se las tiro también porque por ahí les pinta ampliar y bueno, ahí están. Así que bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a meternos. Y les comentaba recién que un poco la excusa, lo que motivó este episodio, es en parte el documental Oscar Varsavsky, el científico rebelde, de Rodolfo Petris. Salió la peli hace poquito y si bien todavía seguramente dé algunas vueltas por encuentros y festivales, ya está para verla en Cinear Play. Y hago una paradita acá también para comentar qué es esto. Bueno, para decirlo breve, es como el Netflix o el Amazon Prime de gestión estatal, o sea, una plataforma, un servicio gratuito de video on demand, donde podemos encontrar en general películas, series, cortos, del contexto nacional, ¿sí? Si no lo conocen, lo buscan así, Cinear Play, y se bajan la app o se meten directamente por el navegador, y bueno, ahí armándose un usuario, como en cada aplicación de la vida, ya pueden navegar y mirar cositas. Ahora, los estrenos sí hay que pagarlos, que entre comillas se alquilan, y esto lo digo porque es así como accedí al docu este, ¿sí? Primero me enteré que existía, que estaba en Cinear, y como es estreno, como es nuevo, todavía no está para su acceso gratuito, pero también hay que decir que este alquiler es muy barato, y bueno, la alquilé y me la vi. Y me parecía que está bueno que aparezca el docu de Varsavsky en este momento, porque estamos transitando un momento en el que la ciencia, el CONICET y demás organismos están puestos constantemente en tela de juicio por el tipo de desarrollo que hacen, y bueno, me parece más que oportuno para poder aportar también un granito de arena respecto a al menos conocer la tradición de la ciencia argentina y de dónde viene ese arraigo, de dónde viene la lógica de buscar determinados modelos de desarrollo científico o formas de pensar las soluciones a los problemas que tenemos. Y bueno,
El documental está dividido en 3 grandes capítulos, podríamos decir. El primero sobre el cientificismo, el segundo sobre modelos matemáticos y el tercero sobre los llamados estilos tecnológicos. Si bien me interesa más que nada meternos y profundizar en el primero de estos tópicos, enseguida vamos a ir pinchando un poquito de cada uno para ver de qué se trata. Pero, como decimos siempre, ¿no? Arranquemos por el principio. Podríamos preguntarnos quién fue Oscar Varsavsky. Y bueno, para entenderlo tenemos que contextualizarnos espacio-temporalmente. Y es que durante los años que pasaron entre el primer gobierno de Perón, y estamos hablando del año 1946, ¿sí? Podemos ubicar también el final de la Segunda Guerra Mundial acá como cuestión externa que también tiene mucho que ver a nivel contexto. Pero decía, para no perder el hilo, entre el 46 y el golpe de Estado cívico-militar del año 1976, en Argentina surgió una generación de intelectuales que se proponía reflexionar fuertemente sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Sí? Voy de nuevo con esto. Reflexionar fuertemente sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, había algunos interrogantes recurrentes, como por ejemplo, cómo poner la ciencia y a la tecnología al servicio del desarrollo social, sobre todo en un país periférico como el nuestro, ¿no? ¿Qué lugar debe ocupar la universidad en ese proceso? ¿Cómo se relacionan la ciencia y la ideología política? Y bueno, Oscar Varsavsky es parte de esta generación de científicos en la que también encontramos a Jorge Sábato, a Amílcar Herrera, a Rolando García y a Manuel Sadowski. Por mencionar algunos textos, algunas obras que datan de aquella época, de aquel grupo y de otra gente de Latinoamérica que pensaba en las mismas direcciones, y acá hago un paréntesis, sí, porque lo malo de hacer una lista es que uno siempre termina olvidándose de alguien, con lo cual por ahí haya otros nombres, otras personas, otros textos que se me estén pasando en este momento. Y bueno, aprovecho para invitar a participar en los comentarios, ¿sí? Si conocen otro texto que encajara, que pudiera ir en este grupito, lo pueden compartir por supuesto y ahí debatimos en los comentarios. Les decía, hay un texto importante de esa época que se llama La dependencia político-económica de América Latina, que es del 69, pero que tiene una reedición del 2017 de Claxo, ¿sí? Está también propuestas acerca del subdesarrollo de Darcy Ribeiro, que es brasileño. Darcy fue incluso ministro de Educación de Brasil. Encontramos también Ciencia y Política en América Latina, de Amílcar Herrera. Y acá esta breve lista que me hice la cierro con un texto que se llama El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia, tecnología, desarrollo, dependencia, que es de Jorge Sábato. Y bueno, Varsavsky, como decíamos recién, formaba parte de este grupo que de alguna manera empujaba al pensamiento latinoamericano de estas décadas, ¿no? Del 60, del 70, preocupándose por estas cuestiones. Él se doctoró en química y era crack en matemáticas, muy crack en la matemática teórica, pero el hecho de haber tenido estas preocupaciones lo hizo seguir por otros caminos. ¿Sí? Él estaba convencido de que Argentina tenía que crear un equipo científico para hiperconocer a la Argentina y así poder resolver los problemas que tuviera el país. Y ahí entra en juego el dilema entre lo que él llama ciencia de lujo o ciencia deportiva, que viene a ser el cientificismo, o la ciencia funcional, es decir, una ciencia con objetivos sociales, una ciencia vinculada a las necesidades reales de la sociedad. Varsavsky va a plantear que en el contexto de la posguerra y toda la carrera científica que era impulsada por la agenda de la Guerra Fría, ¿no? Y por eso hace un ratito decíamos que era importante también entender el contexto externo de la época, ¿no? Bueno, el hecho es que desde los países centrales, los países del norte global, podríamos decir en términos un poco más actuales, se vendía una ciencia que en apariencia era una ciencia cristalina, despolitizada, que trabajaba para la búsqueda de una verdad plena, pero que en verdad era una ciencia cuyos resultados le eran absolutamente útiles a esos países, ¿sí? A esos países del norte global y no a nosotros. Entonces, leer esta realidad implicaba entender por un lado nuestro lugar geopolítico, entender cuáles son las prioridades nacionales y con eso en la cabeza, ahí sí, rever el rol del científico para tratar de revertir esa situación y construir una nueva ciencia, tanto para Argentina como para América Latina.
Y acá aparece la noción de científico rebelde, que es la que le da el nombre al documental y por supuesto también la tomamos para ponerle nombre a este episodio, ¿no? Y es que, según Varsavsky, la misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio del sistema social en todas las etapas y en todos sus aspectos, tanto teóricos como prácticos. A esa manera de hacer ciencia, la llama hacer ciencia politizada, una ciencia que sirva para entender el entramado social propio. Es troncal entender este punto porque no es que surja de la nada. ¿Sí? Si pensamos el contexto interno, tanto de nuestro país como el de tantos otros países de Latinoamérica que fueron en esta época manejados por gobiernos militares de facto, se seguía una lógica desarrollista bajo ciertas pautas de consumo que eran de alguna manera importadas, ¿sí? Que no nos pertenecían. Y en ese juego, donde lo propio se ve guiado por las normas extranjeras, los desarrollos se vuelven poco competitivos. Porque la política natural, en ese contexto, es comprar tecnología y en el mejor de los casos, copiarla, pero jamás aparece la opción de crearla. Entonces, siempre se está llegando tarde y con soluciones que no son propias al contexto cercano. Y bueno, eso a corto plazo, hoy tenemos un poco el diario del lunes, ¿no? De esto. A corto plazo sabemos que causa desempleo y desigualdad y a la larga la situación se empeora porque imprime una dependencia cultural muy grande que una vez que está implantada es muy difícil de desarraigar. Pensemos, un investigador o una investigadora que esté comenzando su carrera y que esté buscando su tema de investigación en el norte global, por ahí piensa, y ojo, porque por ahí lo cree de buena fe, pero piensa que eso es hacer ciencia de calidad y que sus resultados le van a permitir insertarse por decante en el panorama internacional. Y bueno, en primer lugar, la relación no es directa, ¿sí? Porque hay una suerte de vidriera, entre comillas, donde se muestran los desarrollos y los resultados que, ya por el simple hecho de pertenecer a un país de los que son considerados del sur global, eso nos pone en desventaja. Y después, hay un tema de compromiso, ¿no? Porque estás buscándole soluciones con recursos de tu universidad o de tu centro o de tu instituto a cosas que por ahí no te tocan ni de cerca. Entonces, esto por supuesto es una generalización, una simplificación para poder dar a entender por dónde viene la problemática, pero podemos decir que a grandes rasgos es así como opera la dependencia cultural a nivel ciencia. Y esto, por supuesto, tiene adscriptores y detractores. Todo esto está explicado en una obra clásica de Varsavsky que él publica en el año 69 que se llama Ciencia Política y Cientificismo y que tuvo un impacto particular cuando salió, tanto que el propio Mario Bunge, otro intelectual que trabajó mucho sobre estos temas, le respondió de alguna manera con otro texto que se preguntaba si se puede hacer ciencia en el subdesarrollo. Como siempre voy dejando los títulos y los apellidos y eso para que quien tenga ganas de seguir hurgando y buscando, saben que todos estos textos en mayor o menor medida se encuentran relativamente fácil. Bien, decíamos que la segunda parte del documental era relativa a los modelos matemáticos. Antes habíamos dicho que el tipo era crack en la matemática pura, pero como se imaginarán, la matemática pura y estos posicionamientos frente a la ciencia no van muy de la mano. Entonces, esa ductilidad que tenía Varsavsky para pensar la matemática lo llevó a ser de las primeras personas en pensar y desarrollar modelos matemáticos, pero aplicados a las ciencias sociales. Varsavsky fue el introductor en la Argentina y en Latinoamérica de la aplicación de modelos matemáticos al análisis de la realidad social. Y esto era altamente novedoso para la época. Primero porque era algo que no se había hecho hasta el momento, esto de pensar modelos numéricos aplicados a las ciencias sociales, ¿no? Es decir, expresar en modelos matemáticos un modelo cualitativo. Y después porque no se buscaba precisión en los resultados. Sí, es algo que no se lee de esa manera en las ciencias sociales, pero que sí permite advertir tendencias, situaciones, identificar escenarios posibles para la toma de decisiones, cosa que sí iba muy de la mano con esta búsqueda de soluciones con las que Varsavsky estaba comprometido. Pensemos que su objetivo era analizar científicamente la posibilidad de encarar formas de desarrollo social
alternativas, ¿no?, a las vigentes en ese momento, que como decíamos recién eran en general soluciones que se buscaban implantar de una manera arbitraria, ¿no? Y bueno, la última parte del documental, se llama Estilos Tecnológicos. Warshawski le llama estilos tecnológicos a lo que podríamos entender como caminos para el desarrollo. Es decir, en esta lógica de copiar ciegamente lo que otros países del norte global proponen o hacen, la meta es clara: alcanzar el nivel de desarrollo de estos países dominantes, sea por la vía capitalista o por la vía socialista, que eran las dos opciones o los dos caminos en este contexto de Guerra Fría que venimos mencionando. Pero Warshawski va a tomar una tercera posición acá, que es parte de lo más interesante de su planteo. Él va a decir que ni la vía capitalista ni la vía socialista son los únicos caminos posibles para construir una sociedad nueva y mejor. Él va a decir que lo que hay que hacer es pensar cuál es el seteo de tecnologías que se adapta al proyecto nacional, porque no hay una sola manera de desarrollarse, sino que deberíamos poder inventar el estilo propio que más nos convenga como país. Que la búsqueda de la verdad no es la única dimensión a tener en cuenta en el trabajo científico, y que hay otro criterio, que es el de la importancia. Este es esencialmente un criterio que va a depender de la localía y que nos brinda la posibilidad de la esperada autonomía científica. Y acá es donde, de nuevo, invito a escuchar el episodio sobre ciencia y valores ético-políticos, que, bueno, va por ahí. Entonces, estilos tecnológicos, estos caminos para el desarrollo, eran otra de las grandes patas que permitían pensar en opciones para la transformación social. Y Warshawski además destacaba la importancia de la participación popular permanente en todos los marcos de decisión. Voy de nuevo, destacaba la importancia de la participación popular permanente en todos los marcos de decisión. Cosa que solo es posible si se asegura un nivel parejo de consumo material y cultural de esa sociedad. Es decir, si contamos con una sociedad que está bien educada y bien comprometida con su realidad cercana. Bueno, esta tarea Warshawski se la adjudica al rol del Estado, que debería velar por la cobertura de esas necesidades mínimas en materia educativa y en materia cultural. Y acá es donde, de nuevo, ¿no?, invito a ir para atrás y escuchar Entre Ingenieros y Ciudadanos, porque estas ideas se relacionan de manera muy directa con lo que en ese episodio llamamos modelo de Bernal y que, bueno, está desarrollado ahí de manera particular. Si pensamos en una época pre-internet, donde además en muchos casos los programas y proyectos de investigación eran vaciados por los distintos gobiernos militares, entendemos además el porqué de los viajes de Warshawski. Porque Oscar Warshawski trabajó de manera intermitente con sus grupos de investigación en Buenos Aires, pero también viajando por meses completos a Venezuela, a Perú y a Brasil a continuar con sus diálogos, sus proyectos y contagiando sus ideas en otras comunidades que lo consideraban no solo una gran persona, sino también un gran científico. Y bueno, hasta acá llegamos, dijimos que no íbamos a spoilear, así que está hecha también la invitación para ver el docu de Rodolfo Petris. Igualmente, a modo de repaso, como hacemos siempre, podemos tirar un salpicadito de los títulos, de los temas que fuimos tocando. Primero hablamos un poco de Oscar en sí mismo, un poco del contexto latinoamericano y de su concepción respecto a la misión de la ciencia en la sociedad. Y de ahí es que salieron las nociones de cientificismo por un lado y el rol del científico rebelde por el otro, para tratar de romper ese círculo vicioso de la dependencia cultural. Después charlamos un poco de su relación con los modelos matemáticos, pero aplicados a las ciencias sociales, y los llamados estilos tecnológicos, ¿no?, los caminos posibles para el desarrollo que, según Warshawski, tenían que ser construidos, tenían que ser pensados, cada uno en su propio contexto. Lo cierto es que el pensamiento de Warshawski trascendió la frontera de nuestro país y tuvo una gran influencia en muchos grupos de intelectuales, muchos equipos de investigación de Latinoamérica, que por supuesto compartían esa preocupación de romper los esquemas de dependencia de los países centrales. Y es gracias a su obra, gracias a su pensamiento, que Warshawski se vuelve un referente para toda su generación, tanto en lo relativo a las ciencias naturales como a las sociales, siempre pensando en generar las bases sobre las cuales edificar una ciencia que pudiera estar al servicio de las necesidades de la sociedad y que todavía hoy se siguen repensando y discutiendo. Así que
Llegamos así al final de este episodio sobre Oscar Warshawski, su historia y sus ideas. Un poco como decía antes, saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Y también, bueno, si ya vieron la peli y quieren dejar alguna reflexión, por supuesto que les extiendo la invitación para que también la puedan compartir en los comentarios. No sé, por ahí preguntas, ¿no? ¿Qué creen ustedes, ¿no? Respecto a esta necesidad de la ciencia pensada desde las problemáticas locales? ¿Es así? ¿No es tan así? Bueno, nada, pueden dejar sus impresiones en los comentarios si tienen ganas, que como decimos siempre, todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio, ¿no? Y que qué mejor que alguien del otro lado que escucha porque sigue el podcast, o porque está estudiando, o preparando un examen, o repasando, para generar esa comunidad, esos lazos, esos diálogos. Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá. Y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que le ayuda mucho al podcast que se suscriban y que le den a la campanita, que además, bueno, les avisa con la salida de cada nuevo episodio. También les cuento que podemos vernos por Twitter y hacer comunidad por ahí, que por esa red también suelo avisar cuando sale cada episodio, y ahí me encuentran como @alebrianza. Y ya, para cerrar, acuérdense que si les parece que el material de los episodios les viene bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fueran, pueden usar todo lo que necesiten, porque absolutamente todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.